Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Karin Zielinski, soy compositora peruana y los invito a ver mi perfil aquí en Música Mía. Suena cliché, pero desde muy chica quería ser músico. Sabía que quería crear, experimentaba mucho con las herramientas o las cosas que tenía en mi casa en esa época, con las tecnologías, con la grabadora de cinta o copas con agua o cosas así, pero me gustaba mucho crear. Papás tampoco es que me metieron al conservatorio, ni es que tampoco me pusieron un profesor particular o qué sé yo, pero me dejaban, por ejemplo, en el colegio meterme a todo lo que pudiese extracurricular que tuviese que ver con música, desde conjuntos de flauta, coro, orquesta, orquesta de mallets, cosas así, ¿no? Y cuando cumplí 14 años creo que fue, mi profesor de música me enseñó una teoría básica de armonización, que es la teoría de triadas, y fue como que se me abrió todo un mundo de posibilidades. Comencé a experimentar, ¿no? Hice una primera pieza, recuerdo, a 3 flautas, estas flautas dulces que te enseñan en el cole. Y a partir de ahí empecé como a entender que quizás mi camino tenía que ver con la composición. Y cuando salgo del colegio quería estudiar composición, pero mis papás me dijeron, no, estudia una carrera, estudia comunicaciones. Con lo que ellos no contaban es que en comunicaciones yo me iba a conectar más con el cine que con el mundo empresarial de las comunicaciones o con el mundo que, no sé, pues que te podía generar un trabajo estable, ¿no? Entonces me concentré en el audiovisual. Terminé la universidad, entré a trabajar a una agencia de castings, editando videos de casting, que es un trabajo que no tiene, tú sientes que no sé, que no estás aportando nada. Y por ahí conocí a un productor que tenía justamente una casa de audio. Y el pata me dijo, oye, ¿por qué no vienes? Conversamos y de repente puedes practicar, aprendes un poco y vemos si te quedas y si te contratan. Empecé con postproducción de audio. En ese lugar conocí al que ahora es mi socio, esposo, que él era de hecho el que hacía, o sea, el jefe de postproducción, y él también tenía como que el feeling de querer hacer cine. Y al cabo de un año y medio más o menos de estar en este lugar, bueno, mi ahora esposo y yo dijimos, oye, hay que abrir nosotros nuestro propio espacio. Y en esos procesos, bueno, llegaban cortometrajes, entonces yo empecé a aprender, digamos, el oficio, pero conforme me ejercitaba, digamos, ¿no? En hacer, los cortometrajes son son perfectos para aprender justamente el oficio, ¿no? En 2011 más o menos, nos llega la primera oportunidad de hacer un largometraje que se llama El Limpiador, de un director muy joven de aquí, de Perú, Adrián Saba, que era su primera película, todo el equipo era un equipo nuevo, era un equipo joven, un equipo que todos era su primer largometraje. Es una película que habla de una pandemia justamente, de una epidemia en Lima en realidad, o sea, en la película no se especifica que es una cosa mundial, pero habla de una epidemia. Es una banda sonora muy sencilla, muy atmosférica, porque era lo que quería el director. De hecho, el director no quería mucha música, al final tuvimos que negociar de 4 temas, al final lo convencí de usar como 13. Este, pero se me hacía muy natural saber dónde tenía que entrar la música, saber qué quería contar, o sea, se me hizo muy natural todo. Y con ese proyecto de pronto empecé a ganar premios, o sea, me nominaron un premio afuera, gané un premio en Punta del Este, en el festival, y me nominaron a los premios Platino, y era mi primer largometraje, tenía creo que 32 años ahí, los otros dos nominados eran un argentino con 800.000 proyectos encima, con contratos con Fox, con HBO, con no sé qué, y el otro era un español, Joan Valent, que de hecho es un compositor, los compositores españoles son, ¿no? Entonces, era como que yo llegué, me acuerdo, que fui, ¿no? Los premios fueron en Panamá y me acuerdo que nos presentaron y yo fui de frente y les di la mano, hola, ¿qué tal? Soy la otra nominada, y los dos personajes me miraron con cara de, ¿y esta quién es? Porque estamos hablando del 2014 en el que todavía no había este rollo del feminismo, de las mujeres compositoras, o sea, era un momento como que súper, que esto nada que ver, ¿no? Yo una chibola de 32 años nominada con una película, con su primera película, y era una situación muy extraña, ¿no? Y ese premio o esa nominación, porque obviamente no lo gané, este,
me trajo la posibilidad de conocer a más gente que estaba aquí en Perú, que ya estaba, digamos, en un nivel un poco, obviamente más, o sea, un nivel de producción más profesional y qué sé yo, ¿no? Y de pronto empecé a trabajar. O sea, me empezaron a llamar, pero poco a poco, ¿no? O sea, obviamente no es una carrera que te genera, que al principio te cuesta mucho, ¿no? Y te cuesta mucho que la gente confíe en ti, etcétera, etcétera. Me vino la oportunidad de trabajar con uno de los directores de acá, digamos, emblemáticos del cine peruano, Francisco Lombardi. Pues trabajé con él y a partir de ahí también empezaron a venir ya otras cosas. Ya cada año de pronto empecé a hacer un largometraje por año, ¿no? Entonces ya eso era como una cosa más estable. Me fui a hacer la maestría porque empecé a sentir que me estaba estancando, sentía que me faltaba esta cosa de saber más técnica, de entrar en una escuela, de tener contacto con otros compositores, etcétera, etcétera. Y al final decidí postular y me fui en el 2016 a España, a Barcelona, y estuve en contacto un año más o menos con 15 compositores más que también querían hacer esto. Y eso también o sea, es que es lo caso, porque es como que empiezas a hablar con gente que tiene tus mismos intereses y qué sé yo. Y eso a veces es difícil para el compositor, porque el compositor es un poco solitario en ese sentido, ¿no? Entonces, fue un año en el que crecí mucho, en el que también yo cogí hasta más seguridad también con lo que proponía. Y bueno, tuve la oportunidad de grabar orquesta por fin, que era una cosa que me moría ganas de hacer. Y vine con toda la idea de empezar a proponer aquí grabar con orquesta. O sea, que yo sé que no es la única forma de hacer, pero quería como que, oye, hagamos esto, o sea, sí se puede, ¿no? Hay ciertos proyectos que sí lo necesitan, otros proyectos que no. Cada proyecto tiene su forma de abordarlo, pero lo que yo sí siempre trato de hacer es de contar algo, ¿no? O sea, de ser lo más narrativa posible y de que cada cosa que está puesta ahí tenga como te decía, ¿no? Una razón de ser. O sea, que está ahí por esto, no porque suene bonito o porque va bien o qué sé yo, sino porque esto significa esto. Y yo sé que el espectador no es que no es que va a decir, ah, sí, esto está ahí por eso, ¿no? Pero subliminalmente tú generas un efecto, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, que subliminalmente estás comunicando. Y la música actúa, pues, de una manera inconsciente, ¿no? Entonces, va aportándole a la película. Tú como compositor de cine tienes una herramienta sumamente poderosa en tus manos que tienes que saber utilizar con responsabilidad, digamos, ¿no? Claro, para eso también te ayuda el director y qué sé yo, ¿no? No es que solo depende de ti, pero, o sea, justamente la función de la música es generarte estas emociones o dirigirte un poco también a que profundices en lo que estás mirando, ¿no? Pero de una manera que no vas a decir, ah, sí, este sonido significa esto y qué sé yo, no, pero digamos que mientras más, yo siempre pienso al menos, ¿no? Mientras más significancias y más elaborado sea el trabajo a nivel narrativo, o sea, mientras más simbologías trabajes y qué sé yo, más este efecto va a tener, o sea, es como que la música se articula con ese trabajo, en ese proceso, o sea, la música se convierte pues en una aliada de la imagen al final, ¿no? Entonces, el arte está justamente en generar esa alianza que las haga como que inseparables, digamos, ¿no? O sea, como que una aporte tanto a la otra y así y viceversa también, ¿no? Claramente hay temas dentro de una banda sonora que también funcionan para simplemente generar, no sé, emociones o efectos, ¿no? Pero hay otras músicas dentro de esta banda sonora que generan justamente información, que generan narratividad, que generan psicología también, ¿no? En esta carrera específicamente, en este rubro, tú como músico, o sea, el ego no te lleva a ningún lado. Tienes que ser lo más... A mí me ha pasado mucho también que, por ejemplo, uno se encariña, ¿no? Con lo que hace. Entonces, sobre todo al principio me pasaba que hacía, no sé, una pieza, ¿no? Mientras esa pieza había una melodía, por ejemplo, ¿no? Y decía, ah, esta melodía es lo que más me gusta, que sé yo, es la columna vertebral. Y venía el director o la directora, y decían, ya, me encanta, pero sácale la melodía. Y era como, ¡ah!
Era como que lo peor que me podía pasar, era como si me arrancaran un pedazo de mí, pues, ¿no? Y al final uno se molesta, pues, ¿no? Entonces entras en este proceso de, ya, bueno, que no sé qué, lo haces, porque obviamente, como te digo, estás al servicio de la imagen y al servicio de otra persona. Y a la hora de la hora, ya cuando ya se cerraba el trabajo y veías el trabajo y decías, sí, pues, tenía razón, el director tenía razón. Por algo está ahí, por algo es el director, ¿entiendes? O sea, el director muchas veces ayuda también a que el compositor salga un poco de su estado puramente musical, porque a veces uno se ensimisma en su propia visión, ¿no? Eso también pasa y es totalmente válido. Y en el proceso justamente de la retroalimentación del trabajo, es que uno va encontrando pues el equilibrio, ¿no? Entre los dos.